dice la palabra. Porque el mismo libro de Apocalipsis nos dice que es de bendición poder leer, escudriñar, meditar en este libro. ¿Sí? Ok, entonces va a ser un tiempo de bendición para cada uno de nosotros. Ya de por sí hemos sido bendecidos grandemente. Ya tenemos ya 2 semanas de estar estudiando este libro. Y sé que muchos tienen preguntas. Vamos a dejar las preguntas casi para el final, porque a lo mejor tengo sus respuestas ya en lo que es el estudio. ¿Sí o no? Ok, entonces vamos a ponernos primeramente en las manos de nuestro Dios y luego daremos comienzo a nuestro estudio en este libro. Oremos. Dios Santo, te damos gracias por este tiempo que nos das. Bendice a cada uno de mis hermanos en este día. Bendice a cada uno de los maestros que también estarán dando su clase a sus niños, a los jóvenes y a los adultos. Bendice, Dios eterno, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, entonces estamos estudiando el libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Se está enseñando en las pantallas, ¿verdad? Sí. Okay. ¿Me ha aprendido? Sí, no está enseñando, no sé por qué. Aquí ¿Será que está apagado? No, sí, sí, debe estar pero- apagado. ¿Está oscuro? Sí, está oscuro. Ah, sí. Trata, déjame leer. Claro. Bueno, si no, pues van a perdonar, voy a estar volteando así, volteando para acá. ¿Ok? A su alma. Ok. Entonces, ya el viernes dimos el resumen de lo que se habló el domingo pasado, ¿sí? Así que si no estuvo el viernes, se perdió el resumen de lo que se habló el domingo pasado. Fueron solamente 8 versículos que tenían mucha información. Mas, sin embargo, la buena noticia es que toda esta información está disponible para ustedes. Solamente acérquese a mí y yo le doy la información y así puede ver usted toda esta información desde su casa, ¿sí? Y así podemos, en vez de estar haciendo tanto resumen, podemos entrar de lleno a lo que es la lección de hoy. Entonces, hoy vamos a estar viendo los versículos 9 al 20, pero si ustedes dan cuenta, acá dice versículo 9 y luego hasta el capítulo 3, versículo 22, eso habla de la experiencia de las iglesias. ¿Sí? Entonces, en las próximas semanas vamos a estar hablando de la experiencia de las iglesias. Pero hoy día vamos a enfatizar los versículos 9 al 20, que es como título, tengo aquí, como lo que cubre todos estos versículos, la visión sobre Jesucristo como juez. Luego, versículos 9 al 11, que son los primeros 2 versículos que vamos a ver, habla de los escenarios y circunstancias de la visión. Luego, versículos 12 al 16, habla de la visión propiamente dicha. ¿Okay? Versículo 17, parte A, va a hablar de la respuesta de Juan a la visión. Y luego del 17b al 20, habla de las palabras de Jesucristo a Juan. ¿Sí? Ok. Muy bien. ¿Tienen sus Biblias? Ok, vamos a abrir el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículos 9 en adelante. En el estudio de Apocalipsis estaremos viendo o veremos a Jesucristo como juez absoluto del mundo. Pero hoy enfatizaremos a Jesús como juez a los creyentes. Es una diferencia, ¿no? Al mundo entero incluye a los creyentes y no creyentes. Pero estos versículos se enfatizan a los creyentes. ¿Ok? Cuando pensamos en el libro de Apocalipsis, automáticamente pensamos en la tribulación y el castigo para aquellos que no creyeron en Jesús para vida eterna. Es lo primero que se nos viene a la mente. Pero acá, desde el capítulo 1, versículo 9, hasta el capítulo 3, versículo 22, veremos a Jesucristo como juez juzgando exclusivamente a los creyentes de todas las edades.
Isaías 26, 21. Dice, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no incluirá ya más a sus muertos. Eso es lo que dice Isaías. Porque sale el Señor de la diestra del Padre y viene a juzgar. ¿Sí? Si leemos, vamos a empezar leyendo el versículo 9. Pensé que tenía una pregunta. Dice, yo, Juan, vuestro hermano y partícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahora, si empezamos a dividir estos versículos, acá donde dice, yo, Juan, vuestro hermano. ¿Por qué yo enfaticé vuestro hermano? Dice, y copartícipe vuestro en la tribulación. Porque ahí hay una bendición. Somos familia. Y por eso Juan dice, vuestro hermano. Yo, Juan, un apóstol, nos está hablando a nosotros, está hablando a la iglesia. Dice, vuestro hermano. Bendición grande. Que a veces la pasamos por alto porque vemos que es parte de muchos saludos de Pablo y de muchos escritores en la Biblia. Y Juan era uno de ellos que dice, vuestro hermano. Ahora, Juan y sus lectores de ese tiempo eran perseguidos por el Imperio Romano por su fe en Cristo Jesús. Y eso ya lo sabíamos, lo habíamos hablado. Perdón, ¿quieres esto alto para que no te esté mirando? Aquí tengo más o menos. Dame, ¿por qué? Sí, gracias. Pero no tengo. Gracias. Muy bien. Okay, muchas gracias. Sí. Esto me va a ayudar mucho. Ok. Entonces, sabíamos ya de que Juan había estado perseguido por el Imperio Romano. Lo hemos oído muchas veces, ¿sí o no? Ahora, sabíamos que estaba siendo perseguido por el testimonio que estaba dando de Jesucristo y para Jesucristo. ¿Cómo es eso? De Jesucristo y para Jesucristo. ¿Hay alguna diferencia? Está hablando de Jesucristo, es de Jesucristo, y lo está haciendo por obediencia para Jesucristo. ¿Sí? La diferencia está ahí. Entonces, estaba siendo perseguido porque daba testimonio de Jesucristo y para Jesucristo. Veamos Juan 16, versículo 33. Si alguien lo quiere buscar, lo puede buscar, si no yo lo puedo leer acá. Porque el mismo Jesús afirma esto en Juan 16, 33. Dice, estas cosas os he hablado para que me tengáis, en mí, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y los apóstoles sabían esta información, ellos sabían que iban a enfrentar aflicciones, y aquí por eso Juan está experimentando una aflicción, y vamos a ver los detalles de esa aflicción en un momento. Vemos la palabra paciencia también. Acá, si seguimos leyendo, dice, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Ahora, dice, en el reino, ¿está hablando solamente del reino milenial? ¿O está hablando del reino que está aconteciendo hoy en día? Porque Jesucristo está reinando desde el cielo, ¿sí o no? Está a la diestra del Padre y está reinando desde el cielo. Pues ahí tiene referencia a los dos reinados, al reino que está aconteciendo en este momento y también para el reino milenial.
Entonces, la paciencia nos enseña resistencia, especialmente en las pruebas. Y eso es lo que está experimentando Juan. Las profecías del libro de Apocalipsis fueron escritas para capacitar no solamente a Juan y sino que también a sus lectores de ese tiempo y de este tiempo. ¿Sí? O sea, a nosotros. Porque estamos pasando por unos tiempos difíciles, ¿sí o no? Entonces, estamos siendo capacitados a través de este estudio para que tengamos paciencia, porque esa es paciencia de Jesucristo. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir paciencia? Bueno, para que pacientemente esperemos la victoria que Dios aseguró tendremos al final. Esa es la paciencia de la cual está hablando Juan. Que seamos pacientes y reconozcamos de que ya se nos prometió que seremos vencedores y que vamos a ser vencedores. Entonces, pacientemente debemos de creer y esperar lo que ya se nos prometió. Ahora, no es solamente paciencia, sino la paciencia de Jesucristo. Jesucristo nos da fuerzas y paz en medio de la tormenta. Juan, capítulo 14, versículo 27. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Son palabras directamente de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si seguimos leyendo, dice el lugar a donde está Juan, que ya sabemos que es la isla de Patmos. Ahora, Patmos es una isla desierta, montañosa y rocosa en el mar Egeo, con un área de aproximadamente 60 millas cuadradas. Los prisioneros eran forzados a trabajos muy fuertes, como el de excavar minas, en ese tiempo por el mismo Imperio Romano. Y busqué unas cuantas fotografías o imágenes que representaran esto en ese tiempo, y estas son imágenes que tienen que ver con la isla de Patmos en el tiempo de Juan, que hicieron unos artistas, salieron y hicieron una representación de lo que era en ese tiempo. Más la fotografía del lado derecho sí es una cueva que es en esa isla de Patmos. Pueden darse cuenta que es podemos imaginar, ¿no? Es un lugar rocoso, y excavar, ¿alguna vez ha querido atravesar una roca? No es muy fácil. Puede coger horas y horas dándole al mismo lugar hasta que al fin logra abrir. Y aquí estamos hablando de una cueva que poco a poco iban abriendo el paso hasta que llegaban donde necesitaban llegar. Me parece que buscaban diferentes minerales o cosas que al gobierno romano, o al imperio romano, le interesaba en ese tiempo. O sea que muchas veces pensamos que, o al menos yo, ¿no? Cuando pensaba en Juan, en la isla de Patmos, me lo imaginaba sentado cogiendo el sol en una cueva solito, o al lado de una cueva, ¿no? Estoy siendo honesto, eso es lo que pasaba por mi mente. Él estaba solo en una isla, al lado de una cueva, y escribiendo el libro de Apocalipsis. Pero nada que ver con eso. Estaba haciendo trabajo fuerte como prisionero. Habían otros prisioneros ahí, porque dice que en la historia que el Imperio Romano mandaba a todas estas personas a este lugar para hacer trabajos fuertes. Ahora, eso nos ayuda para poder entender también otras situaciones, como la de Pablo, ¿no? Cuando Pablo estaba en la cárcel, pasaba por situaciones difíciles. Juan, pues, estaba pasando por una situación difícil y Dios lo alcanza, y vamos a ver cómo. Ahora, seguimos leyendo el pasaje y habla del testimonio de Jesucristo. Cuando está preso en este lugar a causa del gran testimonio que dio de Jesucristo y para Jesucristo,
estaba experimentando estas aflicciones. Y es ahí cuando Dios viene a él. En los tiempos más difíciles muchas veces es cuando Dios viene a nuestra vida. ¿Sí o no? Porque buscamos de Dios. Estamos como en un nivel de necesidad que llegamos al punto en que decimos, ya no puedo yo solo, te necesito a ti. ¿Sí? Y posiblemente Juan estaba en un momento muy difícil. Acá tengo unos datos acerca de esta isla. Son datos arqueológicos. Y de paso les dejo saber que también esta isla es un lugar que es muy frecuentemente visitada porque es un lugar hermoso. Sí es muy rocoso, pero tiene el mar se mira hermoso. Tiene muchos museos que tienen que ver con esto, con esta cueva, o con el área de lo que tiene que ver la historia de Juan. Y acá nos deja saber, en este libro, dice que son solamente 40 kilómetros de circunferencia en Patmos. Es una pequeña isla a poca distancia de la costa de Asia Menor, aproximadamente 58 kilómetros al suroeste de Mileto. Posee un terreno vacío y montañoso, con el monte Elías a 243 metros sobre el nivel del mar. O sea que desde ahí, donde estaba, más o menos donde se cree que está la cueva de donde estaba Juan, o donde estaba trabajando, donde estaban haciendo las cuevas, está a ese nivel del mar, que se podía ver. Los demás países, en este caso se puede ver Grecia, desde acá. Hoy en día esta isla le pertenece a Grecia. ¿Sí? Ok. Se me apagó mi computadora acá. No me va a perdonar. Dicen que cuando el Señor quiere hacer grandes cosas, el enemigo siempre va a estar tratando de sacarnos de lo que queremos enseñar, pero lo que no sabe es que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Dar un segundo. Lo que voy a hacer es voy a pasar al siguiente. Aquí pueden ver unos mapas. Hay más fotografías acá en lo que yo logro meterme a la computadora una vez más. Ok, estamos de regreso al negocio. Entonces, estaba diciendo, hablando de esta isla, que muchas veces pensamos en un lugar horrible o feo, que no llama la atención, pero es un lugar hermoso. Hoy día, por lo menos, pueden ver las fotografías ahí del edificio o un castillo que está ahí y que han hecho, donde supuestamente estaba la cueva. Ese es un museo. Ok. Entonces, seguimos en el versículo 10. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ahora, aquí está lo que estaba mencionando cuando estamos en momentos difíciles. ¿Por qué es que dice Juan, yo estaba en el Espíritu? Porque estaba pasando un momento bien difícil y la única solución que él tenía era depender de Dios. Él estaba los estudiosos bíblicos dicen que estaba en un éxtasis espiritual hasta lo más alto, que él necesitaba de Dios. ¿Sí? Cuando esto ocurre, Jesucristo mismo
viene y tiene una conversación con él. Ahora, dice, yo estaba en el espíritu. Esto se refiere al estado de éxtasis espiritual en el que se encontraba Juan. Hechos 10:10, el versículo 11. Dice de la siguiente manera. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Habla de un éxtasis espiritual, ¿sí? Ahora, ¿qué era lo que estaba aconteciendo acá? De Pedro. ¿Ah? Ahí está hablando de Pedro, ese. Y está pasando por un tiempo difícil cuando esto ocurre. Entonces, por eso que tiene un éxtasis espiritual. Tenía una necesidad espiritual. Y es ahí cuando mira la visión. Ahora, si seguimos leyendo, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Qué es el día del Señor? ¿Es solamente el día en que va a venir por su iglesia? Porque hacemos referencia al día del Señor cuando es la venida del Señor, ¿sí o no? También se le hace referencia al día del Señor para el tiempo de la tribulación. Pero aquí se está hablando, o se cree, los estudiosos bíblicos creen que se está hablando del día domingo, el primer día de la semana. ¿Ok? Entonces, Juan ya tenía como más de 60 años de no oír la voz del Señor. Y en esto, y seguimos leyendo, dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Interesante, que dice que oyó una gran voz atrás, dice, detrás, dice, ¿verdad que dice detrás? De mí como una gran voz como de trompeta. ¿Será que oyó una trompeta? No, dice, ¿cómo? ¿Verdad que dice, cómo trompeta? ¿Qué quiere decir? Que fue, han oído la trompeta fuerte, se oye a mucha distancia y es fuerte, y coge la atención de cualquier persona. Acá, eso fue lo que ocurrió. Jesús le habla y él enseguida responde. Ahora, tiene 60 años más de 60 años casi, si hacemos la matemática, del tiempo en que Jesucristo estuvo con él. Asumimos más o menos que esto fue en el año 97, 98, casi el 100. ¿Sí? Ahora, ha pasado casi 60 años desde la muerte de Jesucristo, aproximadamente. Cuando no oímos la voz de una persona, tendemos a olvidarla, pero cuando es una persona especial, que queremos mucho, no se nos olvida esa voz. Ahora, vamos a ver cómo reacciona Juan cuando oye esta voz. Dice, yo soy el alfa y la omega. Dice, que decía, yo soy el alfa y la omega. Ahora, los títulos dados en ese tiempo y antes eran importantes para dejar saber cualidades importantes de la persona. ¿Sí? Entonces aquí Jesucristo está dejándole saber quién es él de antemano. Antes, ¿sí? Dice, yo soy el alfa y la omega. Ahora, y sigue, le da una orden así entrando, le dice, escribe en un libro lo que ves. El libro en ese tiempo era un rollo de pergamino o algo parecido. No había libros todavía, ya sabemos, pero eran rollos de pergamino. Dios usualmente siempre dirigía a sus siervos a escribir su revelación para generaciones futuras, y podemos ver eso en los Éxodos 24, versículo 4, que dice,
Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Entonces, usualmente cuando Dios se comunicaba, siempre se escribía algo al respecto cuando Él decía que se escribiera. Entonces dice, escribe un libro y lo que ves. Y hay otras citas bíblicas que ustedes pueden buscar en su casa, por cuestión del tiempo, pues no las vamos a ver. Acá, si seguimos leyendo, versículos, todavía en el versículo 11, dice los escenarios y circunstancias de la visión. Entonces, dice, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bueno, estas iglesias están listadas en los capítulos 2 al capítulo 3, como ya lo sabemos, pero es interesante el orden en que están mencionadas. Primero, dice Éfeso en el suroeste, y pueden ver en el mapa acá, subiendo en dirección norte para donde se encuentra Esmirna, luego Pérgamo, y luego se mueve para el este con Tiatira, y luego al sureste con Sardis, Filadelfia, y finalmente la Odisea, dibujando una media luna. Y es interesante que forman, en cierta forma, el escritor del libro dice que forma una media luna, más como que está borrosa esa luna ahí, yo no la miro. Pero es interesante la forma en que viaja. Jesucristo hace un viaje a través de estos 2 capítulos, del capítulo 2 al 3, empezando desde Éfeso y termina en la Odisea. ¿Sí? Va en orden. Hablábamos de orden más temprano, ¿sí o no? Va en orden. Entonces, versículo 12. Aquí es donde vamos a entrar a la visión en sí. Esta es la visión de la cual Juan mira. Ahora, dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Entonces, automáticamente, como que, ya, hablamos de que Jesucristo le habla, y él automáticamente responde. Entonces, en medio de todo lo que acabo de hablar, no fue tiempo que pasó, sino que fue automático. Él responde. Eso aquí es donde él responde. Jesucristo le habla y ahorita le responde automáticamente. Dice, y me volví. O sea, se volteó para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Ahora, estos candeleros representan a las 7 iglesias mencionadas anteriormente en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Referencia, tenemos Mateo 5:16 y Apocalipsis 1:20. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y en Apocalipsis 1:20 dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto, y aquí es donde está lo que significan estas candeleros y estas estrellas. Dice, y el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias.
Entonces, estos candeleros representan a las iglesias. ¿Por qué? Porque nosotros somos llamados a dar luz. ¿Sí? Ahora, si seguimos leyendo, dice, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ok, aquí es algo muy importante y vamos a coger un tiempo para hablar de esto. Hijo del Hombre es un título mesiánico, es un título dado a Jesús como gran juez. ¿Ok? Y eso es lo que estamos viendo a través de estos versículos. Que Jesucristo es presentado como el gran juez. Y está juzgando en estos pasajes, ¿a quién? A los creyentes. ¿Recuerdan que mencioné eso? Directamente a los creyentes. Vamos a buscar Daniel, capítulo 7, versículo 13. ¿Lo tiene alguien? Si no lo puedo leer. Sí, el que lo tenga lo puede leer en voz alta. ¿Nadie? Bueno, dice, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Ahora, veamos que tiene una clase como de bata, ¿ok? Como los jueces que representan honor y digno de su título. Cuando han ido a la corte, miran a los jueces, siempre tienen una bata. Y automáticamente sabemos que es el juez. No tiene que presentarse, ya sabemos que es el juez solo por su apariencia, porque tiene esa bata. Y aquí, Jesucristo mismo dice que, y esto aquí van a haber preguntas, ¿ok? Que se presenta con una bata. Juan lo mira, dice, con una bata y tiene un cinturón o cinto que lo ciñe por el pecho, listo para tomar acción. ¿Ok? Si leemos, dice, a uno semejante al Hijo del Hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Una ropa que llegaba hasta los pies, es una bata. ¿Sí? Y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ahora, un cinto representaba sacerdocio. ¿Okay? Éxodo 28, versículo 4. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Aquí se mira la bata, el cinturón, y no solamente dice el cinturón, sino que está ceñido, está listo para tomar acción. Cuando uno quiere estar listo, hasta se arregla el cinturón, los hombres no que todo, ¿no? Se arreglan el cinturón y quitan y hasta sacan el pecho. Para estar listo a tomar acción, hacer algo. ¿Sí o no? Entonces, acá vemos esta imagen. Está listo para tomar acción. El oro representa juicio, como los ángeles que llevan las copas de oro llenas de la ira de Dios, y eso lo podemos ver en Apocalipsis, capítulo 15, versículos 6 al 7. Dice, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho. Estamos viendo aquí lo que estamos leyendo. Es la misma apariencia del mismo rey que se presenta a Juan. Dice, están ceñidos por el pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Entonces, Jesús usa este título muchas veces. Pareciera que era el título preferido de él.
¿Ok? Porque aparece 81 veces en el Nuevo Testamento. El hecho de el título, ¿sí? Que dice Hijo del Hombre. Ese término aparece más de 81 veces y Jesucristo lo usa durante sus 3 años de ministerio. Entonces, Jesús, el Hijo del Hombre, se encuentra en medio de las iglesias y tiene una intimidad con ellas y las conoce muy bien. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Por causa del tiempo, lo vamos a dejar ahí, pero lo pueden buscar. Tengo 18 slides que tengo que cubrir. Me quedan nomás 40 minutos. 20 minutos. 40 minutos. Ok, por eso voy un poco rápido. Ok. Ahora, versículo 14. Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Esto nos enseña la infinita sabiduría y pureza de Jesucristo, el Mesías divino. El pelo blanco también puede representar eternidad o anciano de días, y lo que vamos a leer en Daniel 7, versículo 9. El mismo Dios Padre tenía como ese título, anciano de días. Ahora, sus ojos como llama de fuego. Esto no solamente nos enseña la santidad de Jesucristo, sino también su omnisciencia. ¿Sí? Todo lo sabe, todo lo ve. Cuando leemos los capítulos 2 al 3, veremos cómo Él sabe todas las debilidades y cualidades de estas iglesias. Esto también es una cualidad en el juicio futuro de cada ser humano. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 3. Perdón, capítulo 3, versículo 13. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. ¿Sí? Si seguimos leyendo, el versículo 15 dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Ahora, el bronce puede simbolizar juicio divino. ¿Okay? Los pecados eran quemados por medio de los sacrificios en el altar, si se acuerdan. Que tengo tres computadoras que tengo que estar manejando. Bueno, 4. Tenemos la otra que Israel me está ayudando ahí. Entonces, gracias por dejarme saber porque se me olvidó. Y sus pies semejantes al bronce bruñidos, refulgente como en un horno. Entonces, el bronce puede simbolizar juicio divino. Los pecados eran quemados por medio de los sacrificios en el altar de bronce en el Antiguo Testamento. En luz de esta verdad, Jesucristo camina en medio de estas iglesias para juzgar lo bueno y lo malo de ellos. ¿Sí? En Éxodo, capítulo 28, versículos del 1 al 7, dice de la siguiente manera. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar, y su altura de 3 codos. Y les harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirá de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros, hasta todos sus utensilios de bronce. En fin, podemos ver que estamos hablando de bronce. El bronce tenía que ver mucho acá y es representado en esta visión que tiene Juan. ¿Sí? Dice que sus pies, los pies de
de Jesucristo eran semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Nadie tendría el valor de levantarle la voz en contra de él. ¿Sí o no? Dice, primero dijimos que había sido la voz como de trompeta, fuerte. Y eso formó un estruendo de muchas aguas. ¿Okay? Y luego continúa diciendo, tenía en su diestra, en su mano derecha, 7 estrellas. Ahora, la Biblia siempre usa este término como un lugar de mucho honor y distinción. ¿A dónde está Jesucristo hoy día gobernando? A la diestra del Padre. ¿Y qué significa diestra? Mano derecha. ¿Sí? ¿Y dónde está la iglesia? ¿A dónde está la iglesia? ¿Quiénes son las estrellas? Los ángeles, los candeleros, las iglesias. Ok, muy bien. Entonces, estamos en un lugar de honor, ¿sí? Y que nos distingue de los demás. ¿Sí? Efesios 1:20 dice, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos, sustentándolo a su diestra en los lugares celestiales. 7 estrellas, Apocalipsis 1:20 nos revela lo que representan estas 7 estrellas. Son los 7 ángeles, uno a cada iglesia. La palabra ángel en el término griego es ángelos y significa mensajero. Podemos ver Lucas capítulo 9, versículo 52, que dice, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Está hablando de mensajeros de ángeles. Santiago capítulo 2, 25 dice, asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Entonces, ángeles son mensajeros. Y lo sabíamos porque habíamos tenido ya un estudio en relación a lo que eran los ángeles. Sabíamos que eran mensajeros. ¿Okay? Y continúa diciendo, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Ahora, en lo que estoy diciendo todos estos puntos especiales acerca de la visión, tenemos que ir imaginándonos qué es lo que está viendo Juan. Porque hasta aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Está hablando de quién? ¿Qué fue lo que vio Jesús? Juan. A Jesús mismo. Esta es una descripción del mismo Señor. Estamos viendo, ha hablado hasta este momento cuáles son las cualidades que él ha visto. ¿Ah? De alguien que tiene una voz con autoridad fuerte. ¿Qué más he dicho hasta este momento? Tiene pelo blanco. Santidad, pureza. Ajá. Como pues. Ojos De fuego. fuego, que tiene que ver con la omnisciencia y la omnipresencia. Y ahora nos habla de la boca. Dice que de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y sabemos que esta es seguramente una referencia a la palabra de Dios. Vamos a ver Efesios capítulo 6, versículo 17. Que dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Como ver también, bueno, busquen las siguientes citas en su casa que hablan de esto, de la espada aguda de 2 filos. Pero vamos a seguir por cuestión del tiempo.
y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Se ha puesto en la mañana, se mira hermoso el sol, ¿sí o no? En la tarde se mira hermoso el sol, pero cuando está en lo que más da, que es al mediodía, ¿puede ver el sol? No se puede. Y si trata, será por un segundo y se le queda, le daña la vista al punto en que dice, ya no lo vuelvo a hacer. ¿Sí o no? Entonces, de eso se está hablando acá. Y su rostro era como el sol. Cuando resplandece, dice, en su fuerza. Era tanta el brillo. Dice, podemos ver el brillo de su majestad y gloria acá como en el monte de la transfiguración. Mateo capítulo 10, versículo 2. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Que no seguimos. Ok. Entonces, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿Se desmayó? ¿Qué significa eso? Bueno, que reconoció quién era. Y esto aconteció de una forma rápida. Volteó. O sea, que aquí tenemos que darnos cuenta que estamos yendo y viniendo. ¿Sí? Su primera reacción fue reconocer con quién él estaba hablando. Que él era el Dios Todopoderoso. Walter, solamente el énfasis es no que se postró, sino que se cayó. Hay una diferencia, porque postrar es de tu voluntad. Se cayó, él no pudo. Delante de la gloria del Señor, él cayó por esta gloria de Jesucristo que está bien. Y es bueno dar la diferencia ahí, porque dice que delante de Dios, todo hombre y toda rodilla se va a doblar. Quieran o no, van a reconocer quién es Jesucristo. Y es la diferencia ahí, porque hoy día hay muchos que no quieren reconocer quién es Él. Pero en ese momento lo que pasa con Juan, da vuelta, inmediatamente vio la gloria de Dios. Y lo interesante acá es que Juan da muchos detalles de todo esto. Pero la palabra de Dios dice que no hay hombre que haya visto a Dios, porque delante de Dios esa persona muere. Y lo ve cara a cara. Bien, y vamos a ver esto acá. Vamos a dar más detalles. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Esto era común en la presencia de Jesús en los tiempos bíblicos. Ponerse a los pies de Jesús en reverencia máxima automáticamente. Juan el apóstol amado, el que constantemente se recostaba en Jesús, acá lo ve como un juez con toda su gloria y majestad, inclinándose a sus pies. El que se recostaba en su pecho, en este momento, cayó rendido a sus pies. Génesis capítulo 17, versículo 3. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo. Números 16, 22. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra la congregación? Ezequiel 1:28. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Hechos 9, versículo 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Es Mateo capítulo 17, versículo 6.
Entonces aquí podemos ver la visión sobre Jesús como Jesucristo, de Jesucristo como juez. Y Éxodo capítulo 33, versículo 20 dice, dijo pues, o dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Pero acá Juan mira muchos detalles. ¿Sí? Vio a Jesucristo y lo vio en su gloria. Mas, sin embargo, él experimenta esto y vive para contarlo, porque Jesucristo mismo le dice que escriba lo que ha visto. ¿Sí? Muy importante. Versículo 17, b en adelante. Y él puso su diestra sobre mí. Jesucristo toca a Juan con su mano derecha y le dice, ya, no solamente se presenta, Juan tiene miedo, se postra, el miedo, reverencia, tiene de todo. Se postra inmediatamente porque reconoce quién es. Pero ¿qué es lo que hace Jesús? Lo que hace con nosotros en cada momento. Habla con nosotros, pero nos toca. Nos deja saber que está con nosotros, que tenemos, que es Él. ¿Sí? Dicen, no temas. Eso es lo que le dice, ¿sí o no? Dice, no temas. Jesucristo afirma a Juan diciéndole que no tenga miedo y lo conforta con su mano. Lo toca con su mano derecha, no solo con su mano izquierda o solo con su mano. Dice con su mano derecha. Ahora, Jesús hace esto mismo durante sus 3 años de ministerio con sus apóstoles y seguidores. Y podemos ver eso en Mateo capítulo 10, versículo 31. Y Lucas 8, 50, 12, 7 y versículo 32. Mateo 10, 31 dice, así que no temáis, más valéis en vosotros que muchos pajarillos. El Señor mismo constantemente estaba diciéndonos, o diciéndole a los apóstoles, a los discípulos, a sus seguidores, a la iglesia, directamente, no temáis, no teman. ¿Okay? ¿Por qué? Porque dice, yo soy el primero y el último. Ahora, la frase el primero y el último es una usada por el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Y podemos ver en el Antiguo Testamento y en el libro de Apocalipsis estas referencias. Isaías 44, versículo 6, dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. ¿Qué dice? Yo soy el primero y yo soy el postrero, que significa el último. Y fuera de mí no hay Dios. Apocalipsis 2, capítulo 2, versículo 8 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Es un título que él se está dando y que le pertenece solamente a él. Apocalipsis 22, versículo 13, lo vuelve a repetir. Dice, yo soy el alfa y omega, el principio y el fin, el primero y el último. Son títulos muy importantes que tenemos que entender, son dados solamente a Cristo Jesús. Versículo 18 dice, y el que vivo, Jesucristo resucitó el tercer día, y lo sabemos, y venció a la muerte en la cruz del Calvario. Juan 2, versículo 19, respondió Jesús y les dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Y eso fue lo mismo que hizo Jesucristo cuando resucitó de entre los muertos, volvió y levantó su cuerpo, porque nuestro cuerpo ahora es el templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Y eso es lo que levantó su cuerpo.
Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre. Ahora, si seguimos leyendo, dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esto nos da algo que tiene de mucha importancia. Pues, ¿le damos las llaves a cualquier persona de nuestras casas? Tiene que ser alguien que tenga responsabilidad, ¿sí o no? Y que conocemos. O que tiene que tiene esa responsabilidad o ese derecho, creo que es el derecho de dejar entrar y de dejar salir. La palabra aquí adecuada es, esa persona tiene que tener el derecho. Y esto es lo que aquí nos deja saber, porque en el Nuevo Testamento una llave o un set de llaves, como podemos ver acá, implica autoridad para abrir una puerta, para entrar a un lugar o reino. Acá Jesucristo dice que Él, como Dios Todopoderoso, tiene las llaves y la autoridad para otorgar la entrada y salida de la muerte y del Hades. Juan 5, 21, 26, porque como el Padre levanta a los muertos, les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio dio al Hijo. Y lo voy a dejar ahí por el tiempo. Ahora. Walter, quiero enfatizar algo de la muerte y el Hades. La muerte es una condición, el Hades es un lugar. Muerte, condición, el Hades es un lugar. Y Jesucristo, todo que se muere es porque él le abrió la puerta. Lo movió a esa condición, y todos los que van al Hades porque Él los manda al Hades. Sí. Rápido. Te detenías ahí en ese mismo tema diciendo del derecho. Yo creo que más que el derecho es la autoridad que tiene la autoridad. Dios, Sí. la soberanía, para decir esto se abre y nadie lo puede cerrar, esto se cierra y nadie lo puede abrir. Él es el que tiene la autoridad de entregar y de tomar la vida, y asimismo de darla y de recogerla cuando quiera. Sí. Por ejemplo, estábamos hablando de personas que piensan en el suicidio, ¿verdad? Le quieren quitar la vida. Mas aquí dice bien claro, dice, así también el Hijo a los que quiere da vida, y a los... Él es el que da la vida y el único que tiene que quitarla. ¿Sí? Él tiene control de la vida. Entonces, como que esas personas que quieren terminar con su vida están yendo en contra de lo que está estipulado. ¿Sí? El que da la vida es el único que puede quitarlo. Ahora, seguimos adelante. Palabras de Jesucristo amor. Dice, escribe las cosas que has visto. Ahora, ¿qué es lo que ha visto hasta ahora? Al Señor Jesucristo. Al mismo Señor Jesucristo. ¿Está revelando a quién? A Jesucristo. ¿Cómo lo está revelando? Como un juez absoluto, que todo lo ve, tiene la gloria, la autoridad, y está en medio de todas las iglesias a las que Él va a hablar pronto, en las visiones, o el mensaje que Él va a dar. ¿Sí? Entonces, las cosas que Juan escribió y vio en el capítulo 1, eso es lo que va a escribir en este momento. Y las que son, o sea, capítulo 2 al capítulo 3, apunta al estado actual de las 7 iglesias en el capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipsis. Desde que empezó la iglesia hasta que sea arrebatada, eso es lo que está hablando acá, de lo que es. Y las que han de ser después de esto.
capítulo 4 hasta el capítulo 22. Eso lo sabemos por qué. ¿Dónde está ese pasaje? ¿Se acuerdan? Apocalipsis 1, 19. Muy bien. Ahora, el misterio. Bueno, me estoy adelantando un poco. Ya me pasé 5 minutos. Pero ya voy a terminar. Dice, y las que han de ser después de estos, con sus eventos futuros proféticos, cosas que aún no han ocurrido, capítulo 4, 22 de Apocalipsis. En otras palabras, este es el esquema del libro de Apocalipsis. Nuestro Dios es un Dios de orden. Acá Jesucristo le está ayudando a Juan a escribir el libro antes de decirle toda la información que le va a dar a él. Hermoso nuestro Dios, ¿sí o no? Le está ayudando a escribir un essay. En inglés es essay. En español, ¿un qué? Ensayo Un ensayo o composición. o composición. Se nos hace muchas veces difícil escribir una composición o una carta o algo, pero aquí el mismo Señor, el creador de todas las cosas, le está dando todo fácil. Le está dando el esquema de lo que él tiene que escribir. Ahora, el misterio de las 7 estrellas y de los 7 candeleros de oro. Acá el mismo Jesús le da el significado a Juan de los simbolismos presentados a él hasta este momento. Un misterio en la Biblia es una verdad que no puede ser revelada por seres humanos y que requiere revelación por Dios. Generalmente esta palabra misterio se refiere a una verdad desconocida en el Antiguo Testamento, pero explicada en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Mateo 13:17, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Los profetas deseaban ver a Jesucristo, ¿sí o no? Pero en el Nuevo Testamento los que estaban viendo a Jesucristo ni cuenta se daban quién él era. Lo miraban, pero no entendían, o no lo podían ver, no lo podían escuchar, no entendían. Ahora, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Acá vemos varios puntos de vista que son debatidos por los estudiosos de la Biblia. Punto de vista número 1, ¿ok? Y vamos a presentarles, nosotros como maestros, vamos a presentarles los puntos que son expuestos y los que nosotros creemos son las mejores opciones, ¿sí? Porque es mejor para nosotros. Punto de vista número 1, o el más prominente, ¿ok? Los ángeles acá pueden ser los pastores de cada iglesia, pero la cantidad de liderazgo en la iglesia del primer siglo no estaba de acuerdo con este punto de vista. Había muchos líderes en ese tiempo que no estaban de acuerdo con eso. Punto de vista número 2. Otro punto de vista que es que los ángeles son las mismas iglesias. Y luego, pero de acuerdo a lo que hemos estudiado, eso ya son palabras mías, de acuerdo a lo que hemos estudiado y conocemos de los ángeles en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, me parece que es mejor creer que estos son ángeles y no símbolos de algo más. Y les digo por qué. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Jesucristo le está diciendo a Juan qué significa cada símbolo. Y le está dejando saber que las 7 estrellas son los ángeles. Entonces, los ángeles ya no es un simbolismo. ¿Por qué usaría Jesucristo otro símbolo para confundirnos? No hace sentido.
Jesucristo quiere hacernos las cosas fáciles. Muchas veces, sí, los ángeles son simbolismos en cierta forma usados, pero acá no es el caso. Aquí lo que más hace sentido es entender que los ángeles son ángeles, porque Jesucristo mismo le está dando lo que significa el símbolo de lo que él está usando. ¿Sí? Entonces, en mi opinión personal, y esto es lo que creo yo, son ángeles guardianes. Jesús mismo le revela a Juan los simbolismos para que no haya duda de lo que él está comunicando a Juan. No haría sentido añadir más símbolos y no dar el significado del símbolo en este caso. ¿Sí? No pensemos más de lo que está ahí. Está clarito. Son ángeles. En mi opinión. Daniel 10, versículo 13, pueden leer también 20 y 21, y Mateo 18, 10. En cuestión de tiempo, vamos a dejarlo ahí. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros? Y si algo se puede llevar en este día, son estas pequeñas frases. Unidad hace la diferencia. Los líderes nos reunimos ayer y hablamos de la unidad. Es importante. Y este pasaje que acabamos de ver hoy habla de la unidad. ¿Sí? Dice, ¿a dónde dice unidad? No lo dice en sí, pero la unidad pasa entre hermanos. Cuando estamos todos unidos, somos más fuertes. Y Juan dice que en medio de la tribulación está con nosotros. Eso es lo que dice Juan, ¿sí o no? ¿Qué dice Juan? Capítulo 1, versículo 9. Que alguien me lo lea, porque nadie leyó en este día y necesito que alguien me ayude. ¿Tienen sus Biblias? ¿Me dijeron que sí? ¿La tienen abierta? Eso no lo pregunté. Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Ok, hasta ahí. Yo, Juan, vuestro hermano. Somos familia. Él está declarando que somos familia, que somos una familia que tiene que estar unida en todo tiempo, sobre todo en las tribulaciones. Él está en una tribulación, mas sabe que él tiene la unidad en Cristo Jesús. Entonces, algo importante que llevarnos es unidad hace la diferencia. Apocalipsis 1:9, y pueden leer Eclesiastés 4, versículo 2. Ahora, confiar en que Dios está en absoluto control del futuro. Es algo que tenemos que llevarnos también. Salmos 37:5, que alguien me lo busque. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Entonces, ya se nos dio y se nos dijo que vamos a ser más que vencedores. Que ya Cristo venció y lo único que tenemos que hacer es tener paz, no tengamos miedo. Él ya venció, Él ya nos prometió que vamos a salir victoriosos. Y el mismo salmista nos deja saber esto. Confiemos en que Dios está en absoluto control del futuro. Y último, adoración máxima hacia Jesucristo. Cuando vengamos ante su presencia, estemos en su presencia, adoremos a nuestro Dios como Él se lo merece. Reconozcamos a quién estamos adorando. ¿Sí? Amén. 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 Entonces, la próxima semana, sí, preguntas. No hice tiempo de preguntas. Preguntas. Tenemos unos 2 minutos. Hermano Marcelo. No, solo quería un pensamiento ahora, es de que, con el debido respeto que al anuncio que se hizo esta mañana, Sí. que hicimos esta mañana, vamos a cumplirlo a las 10 de la mañana, el servicio, ¿sí? Pero en cuanto a la predicación y a la enseñanza de la palabra de Dios, venga usted con un corazón dispuesto a aprender y a tomar el tiempo necesario para que puedan explicarnos como lo están haciendo, dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Lo que lo pido a la congregación es de que no haga usted una cita diciendo,
a la 1 yo salgo y a la 1:30 voy a estar acá. Venga con el corazón dispuesto para aprender acá el tiempo necesario que el Señor nos dé para la honra y la gloria y sobre todo para la edificación de cada uno de nosotros y por los maestros también que se preparan y hay que reconocer eso para darle su tiempo para que nos enseñen como la palabra del Señor lo dice para la gloria de Dios. Amén. Bueno que hermano Marcelo mencionó eso. Me hubiese gustado dar la clase más despacio. En sí, eran 18 páginas que cubrí en 1 hora y máximo me pasé 15 minutos casi. 1 hora y 15 minutos. Y lo traté de hacer rápido, más como el hermano Marcelo dice, tengamos dispuestos a quedarnos al menos una media hora más si es necesario. Al fin del día, pues es un tiempo de bendición para cada uno de nosotros y vamos a salir bendecidos de este lugar. Pero sí vamos a cumplir a los 10. Eso sí. Sí, a las 10 sí, vamos a empezar a las 10. Nos bajamos por no hay problema. Ahora, la próxima semana, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Vayan leyendo este pasaje. Ya vamos a entrar en lo que son las iglesias. ¿Sí? Y yo sé que alguien había mencionado que tenía alguna pregunta para hoy. Ya Yo la no sé si contestaste. respondí la pregunta. Sí, ya la contestaste. Ok. Fue el Muy primer versículo del día del Señor y que estaba en el Espíritu, tenía salud. Ok, muy bien. Ok, entonces nos despedimos y nos vamos para la casilla. Oremos. Dios Santo, te damos gracias por este tiempo que nos han dado. Ayúdanos, Dios Santo. Permite que el resto de esta semana sea de bendición para cada uno de mis hermanos y para cada uno de nosotros. Continúa en medio de nosotros, llévanos con bien hasta nuestros hogares y te damos gracias por lo bueno que eres, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.